Bienvenidos, el día de hoy hablaremos sobre el nacionalismo exacerbado. Para entender qué es nacionalismo exacerbado, debemos conocer el concepto de nación. La nación es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos como la historia, la lengua, el territorio, la cultura. Esta generalmente se agrupa formando un estado o región. El nacionalismo exacerbado o exagerado es la ideología y movimiento político que exacerba el sentido de pertenencia e identidad que un individuo o grupo tiene sobre su nación, es decir, el amor que le tiene una persona hacia su nación. Por otro lado, el nacionalismo sostiene que cada nación debe gobernarse a sí misma, además que éste tiene como objetivo construir y mantener una identidad nacional única basada en características sociales, de cultura, ubicación geográfica, idioma, formas de gobierno, religiones, tradiciones y creencias. ¿Y dónde surge el nacionalismo? El nacionalismo surgió en Europa tras la aparición del concepto de nación en la segunda mitad del siglo XVIII y se extendió rápidamente hacia las regiones donde ejercía influencia. Tipos de nacionalismo. El nacionalismo liberal, también conocido como el nacionalismo civil o cívico, es un tipo de nacionalismo que identifica a cada nación con los valores liberales de la igualdad, la tolerancia, la libertad, los derechos individuales y el multiculturalismo. El nacionalismo religioso se refiere, o más bien es la relación del nacionalismo con una creencia, un dogma o una afiliación religiosa en particular. El nacionalismo romántico también es conocido como el nacionalismo orgánico o el nacionalismo de identidad. Es la forma de nacionalismo en la que el Estado deriva su legitimidad política como consecuencia orgánica de la unidad de aquellos a quienes gobierna. Esto incluye, dependiendo de la forma particular de práctica, como el idioma, la raza, la cultura, la religión y las costumbres de la nación en su sentido primordial, de aquellos que nacieron dentro de su cultura. El nacionalismo étnico es una forma de nacionalismo en la que la nación se define por una herencia compartida que generalmente incluye idioma común y una fe común. Nacionalismo integrador. También conocido como centrípeto o unificador, este tipo de nacionalismo trata de unir a pueblos de diferente origen pero con objetivos comunes. Nacionalismo desintegrador. Se denomina también como centrífugo o separatista. Se trata de una comunidad o un colectivo que está integrado dentro de un pueblo y no quiere formar parte de él. El nacionalismo racial es una ideología que aboga por una definición racial de la identidad nacional, que busca preservar una determinada raza a través de las políticas como la prohibición de la mezcla de razas. Características. El nacionalismo se caracteriza utilizando una simbología propia que permite diferenciar a los miembros de una nación de otros, como banderas, símbolos patrios, himnos, entre otros. También está formado por elementos comunes que identifican a la nación y a sus miembros, como un idioma, tradiciones y culturas propias, como lo son los bailes, las comidas, la música, festividades, entre otras. En algunos casos, una nación se caracteriza también por la religión que comparte la mayoría de la población, lo cual se basa en la idea de un Estado-nación, que se utiliza la figura de una nación, que está delimitada por un territorio en el que habita una población que comparte características y es administrado por el poder político. Por otro lado, fomenta el sentimiento de patriotismo, que implica la identificación de los ciudadanos con la nación y un sentimiento de pertenencia. Por último, es que fomenta la diferencia entre las naciones. Quiere decir que se utiliza alguna figura externa como enemigo de las naciones para justificar sus ideas y acciones nacionalistas. Causas del nacionalismo. Entre las principales causas que motivan a los individuos a adherir a ideologías o grupos nacionalistas están: amenaza externa, que ocurre cuando la población de un país se siente amenazada por otra nación y busca defender su identidad. Necesidad de pertenencia.
El hombre es un ser social y tribal que busca pertenecer a grupos e identificarse con sus miembros. Pertenecer a una nación otorga identidad y permite el pleno desarrollo de los ciudadanos. Consecuencias. Bueno, tenemos las consecuencias que sería la segregación racial, el proteccionismo de fronteras e inmigración, la persecución de minoras o grupos enemigos, modelos de pensamiento unitario, escasez de libertad, discriminación y exclusión, como también pudiera ser los conflictos bélicos, por ejemplo, ante un discurso nacionalista que exalta las necesidades de evadir un país vecino. Como consecuencia, podría ser las pérdidas humanas y materiales. También pudiera ser la implementación de una política comercial. Pese que a esto puede pasar un efecto negativo en la economía de un país, también sería la violencia o discriminación contra los extranjeros o contra los individuos del país que sean considerados antagónicos. Ejemplos de nacionalismo. Unificación italiana. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los 7 estados independientes de la península itálica que compartían historia, religión y tradiciones se unieron para formar el Reino de Italia. Nacionalismo afrikáner. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los afrikáneres, comunidad étnica de origen neerlandés que habitaban en África, buscaron imponer su ideología y formaron los estados Boers, repúblicas independientes que se asentaron en el actual territorio sudafricano. El nacionalismo vasco surgió a finales del siglo XIX tras en la derrota de los partidarios de Carlos Borbón en la Tercera Guerra Carlista y la situación de los fueros y leyes de origen medieval por el concierto económico tras la aprobación de la ley del 21 de julio de 1976 que lo suprimiría. Asimismo, otro ejemplo es el nacionalismo irlandés, que ha abogado por la separación del Imperio Británico desde mediados del siglo XIX, haciéndose efectiva la independencia tras la partición de Irlanda en el año de 1922. El nacionalismo serbio es el movimiento que surge en el siglo XX, con la necesidad de una nación soberana y que promueve la unidad cultural de los serbios, siendo este un nacionalismo de base étnico, liderado por el pueblo serbio que buscó desligarse de Yugoslavia y formar un estado autónomo identificado con la cultura serbia. El fascismo fue surgido en Italia a principios del siglo XX, bajo el mando de Benito Mussolini, quien exaltó los valores de la patria, la opresión de minorías, el uso de violencia y las ideas expansionistas. I don't want to set the world on fire. I just want to start